El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado y que se dio por los dos tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno. Y habría que conocerlos para determinar esa verdad verdadera, verdad absoluta que emanó del corazón de Dios y que está plasmada en el texto sagrado. Y entre ellas otras verdades que tienen que ver con el pensamiento de las tinieblas, el pensamiento de los hombres, y para usted de contar. Ese es mi trabajo como maestro, indagar, escudriñar, no leer Biblia. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiar. Transmite el Maestro Briceño desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo que me escucha en el ámbito internacional, por ende, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Nos están escuchando, nos están viendo. A través de estos audioimágenes estamos bendiciendo a la iglesia del Señor, formando el carácter de todos los que son llamados hijos de Dios. Estamos desarrollando el tema de la fe. En esta oportunidad me toca presentar un tópico que, como todos, los considero de suma importancia que lo tomemos en cuenta en el ejercicio de la fe. Este es nuestro estudio número 16 de lo que hemos titulado Fe Inconmovible. El tópico a tratar tiene que ver con el depositar la fe en una verdad trascendental o en una verdad circunstancial. El no tomar en cuenta este principio, esta verdad, este factor que es tan determinante y tan importante para ser escuchado de Dios en la fe y tener respuesta. Es tan importante tomar en cuenta esta verdad, porque hubo gente dentro de la iglesia que nunca les funcionó la fe que depositaron en una verdad circunstancial por razones que ahora voy a presentar. Gentes que murieron caminando en fe, ¿sí? Sí, tenían fe, pero no conocían el otro lado de la fe. Que nosotros no somos llamados a depositar la fe en una verdad circunstancial, sino en una verdad trascendental o en una verdad presente. Eso es de suma importancia entenderlo. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definirlas. Vamos a dar un concepto de lo que es la verdad circunstancial para notar la diferencia que hay entre una verdad circunstancial y una verdad trascendental.
La verdad circunstancial es aquella que se dio por ende bajo unas circunstancias en un caso específico, en un área determinada, para que se cumpla un propósito mediante Dios en los hombres que Él escogió. Dicha verdad, la circunstancial, está adherida, ajustada, adjudicada a los designios de Dios. Y está adherida, ajustada a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Por eso es que es circunstancial. Muchas personas, entre patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes, entre otros, en el Antiguo Testamento, que eso está registrado en la dispensación de los patriarcas, de los reyes, jueces y sacerdotes, se movieron en fe, en una verdad que para el momento se ajustaba a una circunstancia. Era específica y determinante para ese momento. Y eso quedó registrado por inspiración, forma parte de los hechos, sucesos, de verdades que Dios cumplió en personajes en diferentes dispensaciones, como la de los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes. Pero, aquí está el pero, oído, pero dichas verdades no nos sirven para movernos en fe en estos tiempos de gracia. ¿De qué usted está hablando, maestro? Ya voy a dar ejemplos, porque esto que estoy presentando es determinante, es importante tomarlo en cuenta, porque se puede perder hasta la vida, bienes, dinero, familia, se puede perder el propósito de Dios, se pueden perder muchas cosas, porque al no haber respuesta de Dios, al no haber un resuelve de Dios, pues hay pérdidas, pero Dios, ¿y por qué no hay un resuelve y una respuesta de Dios? Porque Dios no está comprometido con responder oraciones a aquellos que las han hecho, que han depositado su fe en la oración que hicieron, una verdad circunstancial que no trasciende nuestros tiempos. Por misericordia Dios se podrá mover, pero no es el caso. Ahora, vuelvo a repetir, en la dispensación de los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes, hubo el tipo de personas que se movieron en fe en una verdad que para el momento se ajustaba a una circunstancia. Pero dicha verdad no nos sirve para movernos en fe en estos tiempos, a menos que Dios en su designio haga de estas verdades circunstanciales una trascendencia y pasen a ser circunstanciales para nosotros y las podemos tomar en fe, pero que seguirá siendo circunstancial en nosotros porque a otros tampoco les sirve, a menos que Dios lo determine. Voy a dar ejemplos bíblicos de lo que vengo desarrollando, de lo que vengo expresando. Voy a dar ejemplos bíblicos. Voy a tomar el caso de Moisés, que fue algo muy específico, determinante, circunstancial en la vida de este hombre. Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisare la planta de sus pies será de él. Eso está escrito
Usted se busca Deuteronomio, el capítulo 11 y el verso 24, usted lo va a conseguir ahí registrado. Como Dios le promete a Moisés que todo lugar que pisare la planta de sus pies será de él. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Por tanto, esto a más nadie le sirve. O sea, yo no me puedo mover en fe en esta verdad que es circunstancial, que fue específica y determinante para Moisés, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esa verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe, o me sirva para tomarla en fe, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo unas circunstancias, se la dio a Josué en la misma circunstancia. Es decir, la verdad que Dios le dijo a Moisés pasó a ser una trascendencia para Josué, pasando a ser o quedando a ser una circunstancia en Josué, porque a mí tampoco me sirve. Fíjese lo que dice Deuteronomio, el capítulo 11, verso 24. Cito: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. Desde el desierto, y le puso límites, desde el desierto, todo está con un límite, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Este fue el caso de Moisés. Esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Tiempo después. Josué, eso está escrito en Josué, el capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué usted me quiere decir con esto, maestro? Lo he visto, lo he escuchado, nunca me cuadró, por eso nunca lo hice. Había algo que me llevaba a rechazar estas acciones. Algo así como un pastor le dijo a la congregación: hermano, a tantos kilómetros, metros de distancia de este lugar donde estaban haciendo el servicio, un lugar rentado o alquilado, no tenían un lugar propio. El pastor le dijo a la congregación: hay un terreno baldío, vacío, en ciencia cierta no se sabe de quién es, pero vamos a hacer por fe lo que Dios le dijo a Moisés, que todo lo que pisara la planta de vuestros pies será tuyo. Y nosotros vamos ahora, después de terminar este servicio, y vamos a ese lugar, y vamos a pisar ese lugar que por fe será nuestro. Porque así como Dios le dijo a Moisés, yo tomo esa palabra para mí en fe, y lo creo, lo decreto,
lo confieso, lo profetizo. Y ahora mismo ese terreno será nuestro por fe. Eso no funciona así. El hombre fue y se metió en tremendo problema con las autoridades. Porque no es lo que enseña el texto sagrado. Jamás yo puedo o debo depositar la fe en una verdad circunstancial determinante para una persona en específica, en un momento específico, en un área determinada. Porque no me va a funcionar. Ahora, voy pasando por frente a un terreno y Dios me dice, José. En una ocasión yo le dije a mi siervo Moisés y a Josué que todo lo que pisara la planta de vuestros pies será de él, y le di límites, desde hasta. ¿Tú ves ese terreno vacío al frente? Sí, Señor. Ve y haz tú lo mismo en fe. Si lo haces en obediencia a lo que te estoy llamando a ejecutar, y en fe, yo te voy a dar ese terreno. Eso es una cosa. Esa verdad circunstancial que fue para Moisés y que pasó a ser trascendental para Josué y sigue siendo circunstancial en Josué, pasó a ser trascendental para mí, porque Dios me dijo que hiciera lo mismo. Pero eso está determinado por Dios. Dios lo decidió, Dios me lo dijo, Dios me dijo que lo hiciera y yo lo hago. Pero no es algo que yo me voy a inventar o voy a tomar este párrafo bíblico como una verdad circunstancial que se le dio a un hombre y que se movió en esa verdad y le funcionó. Dios lo honró. Pero a mí no me va a funcionar. Otra verdad, otro ejemplo que les voy a dar. Es el caso del carcelero de Filipo. Cuando Pablo y Silas estaban presos, entonaban y cantaban himnos, las cárceles se abrieron, hubo un terremoto, las cárceles se abrieron, pero ninguno de ellos se escapó, todos se quedaron ahí adentro. El texto dice, hablando del carcelero de Filipo, dice el texto, eso está en Hechos, el capítulo 16, verso 29 al 34. Él entonces, ¿quién es él? El carcelero de Filipo, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Oiga la acción. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿quién es él? El carcelero de Filipo. En aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. ¿Quién? El carcelero de Filipo, con todo lo suyo. ¿Quién? Su casa. Y llevándolos a su casa, hablando del recinto, entre su familia les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Le pregunto a la hermana Petra o al hermano Juan de los Palotes, por decir algo, hermano, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y su familia, tus hijos, tu padre, tu madre, cómo están ellos? En la promesa. No entiendo. Ellos no son creyentes, maestro, pero están en la promesa. ¿Cuál promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perdóname, pero es que eso fue algo que se le dio al carcelero de Filipos. Fue una verdad circunstancial para el carcelero, pero no te pertenece a ti. Tú no puedes depositar tu fe en una verdad que se le fue dada al carcelero, no es para ti. Que se pueda dar en ti, sí, está bien. Se puede dar y se ha dado, donde se convirtió uno y todos se convirtieron. Y eso sería lo mejor que pueda darse en cada uno de nosotros. Cuando un miembro de la familia acepta el plan de salvación, lo mejor es que eso se dé para todos.
Gloria a Dios. Que se ha dado, se puede dar. Pero no voy a depositar mi fe en una verdad que se le dio fue al carcelero de Filipo. Esta promesa que se dio en el carcelero de por igual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros. Por lo tanto, no debemos, repito, apropiarnos de ella en fe, a menos que Dios en su designio decida transferirnos esa verdad y de esa forma la podamos tomar en fe. Entonces, tantas cosas que se han dado en la vida de los patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes, y que fueron verdades circunstanciales, y que ellos la caminaron y la vivieron en fe, y les funcionó, y Dios cumplió, pero fue una verdad para ellos. Para mí no me va a servir eso. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es lo importante de estudiar las Escrituras, tomar en cuenta el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, el cronista, la idiosincrasia, qué se dijo, el por qué se dijo, quién lo dijo, a quién se lo dijeron, quién lo escribió, quién lo recopiló. Eso es importante cuando estamos leyendo el texto sagrado. Por eso es que yo siempre he dicho, y lo confirmo y lo sostengo, que la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Se lee para estudiarla. Si usted está leyendo la Biblia y no analiza lo que usted está leyendo, usted tiene su problema muy grave, porque usted se convirtió en un lector, pero no un estudioso de las Escrituras. ¿Ok? Entramos en otro tópico. Dejamos claro esto de la verdad circunstancial y la verdad trascendental. Entramos en otro tópico. ¿Qué produce la fe en el creyente? Maestro, ¿qué produce la fe en el creyente? Lo primero que hay que dejar en claro es que la fe como fruto, la fe como don espiritual, o la fe para salvación, en sustancias y naturalezas es la misma, pero en operaciones es diferente. Una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento. Otra es verla como manifestación del Espíritu en el don espiritual en un momento determinado, como auxiliar o como arma espiritual. Y otra es verla como aquello que produce la predicación del Evangelio de los incrédulos, que cuando escuchan la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, esa palabra le imparte fe en ellos. ¿Okay? A continuación voy a dar información acertada con bases bíblicas para responder a la interrogante que antes hicimos. ¿Qué produce la fe en el creyente? Presta atención. Muchos han alegado que la fe es producto de la palabra. Óigame, muchos han alegado que la fe es producto de la palabra, tomando como base lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el texto con su contexto, nos podemos dar por enterado que el apóstol negativamente no viene haciendo referencia a la fe del creyente, sino a la fe que produce la predicación del Evangelio a quienes se les predica. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar el pasaje completo. Porque es que no podemos sacar por las greñas un pedazo del pasaje, porque ya hacemos un desastre, nos convertimos en carniceros dentro de un quirófano.
nos convertimos en los perfectos carniceros dentro de un quirófano, despedazando y haciendo desastre. El texto dice en Romanos el capítulo 10, versos 5 al 17, hay que leerlo todo para poder entenderlo. Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Cito: porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no por la ley, sino por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sigue la ilación. Pablo hace una pregunta. Pero, ¿cómo puede invocar aquel en el cual no han creído? Sigue la pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sigue la tercera pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Aquí está la respuesta. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que es el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que, por lo que les vengo diciendo, termino el pensamiento. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted analiza el texto 17 del capítulo 10, después de haber pasado por toda la lectura, se está tratando la fe que produce el mensaje del Evangelio a los incrédulos para que se conviertan a Jesús y puedan hacer aceptar el don de la salvación. En cuanto al creyente, o sea, cuando dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que quiere decir el apóstol Pablo es la única manera que ellos tengan fe y acepten a Jesús como el don de la salvación es que escuchen el mensaje del Evangelio. Es lo que quiere decir el texto allí. Pero en cuanto al creyente, la fe es algo natural en Dios y viene a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento por el Espíritu. Es decir, la fe es un fruto del Espíritu que viene a depositarse en el creyente como producto del nuevo nacimiento. Es el carácter del Espíritu, el cual se debe manifestar en el creyente, porque ya está en el creyente. Una persona que le diga a Dios, te digo una verdad paralela: Señor, dame amor. Dios te va a decir: no te puedo dar amor, todo el amor está derramado en ti. En ti está el fruto del Espíritu, el carácter de Dios, que comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué yo debo hacer? Conocer cada uno
de estas características que forman parte del carácter de Dios, que es el fruto del Espíritu que se va a manifestar en nosotros, conocerlas cada una de ellas, para cumplir con los principios de cada uno de ellos, y caminar en eso y manifestarlo en el cuerpo, en mi vida diaria. El apóstol Pablo te describe por completo que la fe es parte de la naturaleza de Dios, del Espíritu, que es el carácter del Espíritu y está en ti, ya eso está en ti. No le pidas a Dios fe porque no te lo va a dar, la fe está en ti. Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor. No dice los, sino él, porque es un carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Según Romanos 12, el capítulo 3, óigase bien, según Romanos 12, el capítulo 3, cada creyente ha recibido de Dios una medida de fe. El término griego que se utilizó para hacer referencia a la medida de fe es metropisteo, que define el poder o la sustancia que viene de Dios para hacer logros y producir milagros, que haya una presencia del Espíritu en la manifestación, que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros, en medio nuestro, para que se solventen tantas necesidades que hay entre el pueblo y aún el mundo que se pierde. Por otra parte, el término metropisteo, que indica una medida de fe, no tiene nada que ver con porcentaje de fe, sino con una capacidad absoluta, total y completa que recibe el creyente mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu. O sea, cada quien se nos dio una medida de fe. El hermano Juan de los Parotes tiene el 30%, la hermana Petra tiene el 60%, el hermano, no es lo que está tratando el texto. Hay que entender que el término metropisteos indica una medida de fe, no tiene nada que ver con porcentaje de fe, sino con una capacidad absoluta, total y completa que recibe el creyente mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu. De modo que todo creyente tiene la fe de Dios absoluta, completa, está en él, no le falta la fe. El creyente no necesita fe, necesita es conocer todo el sistema de la fe, porque si no conoces el sistema de la fe, los principios intrínsecos, endógenos que están en todo lo que tenga que ver con la fe, que la Biblia te da información de eso, y debe conocer las promesas y las bendiciones en cual yo voy a depositar la fe. Pero el creyente no tiene que pedir fe. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, hay un caso registrado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, verso 5, donde hubo alguien que le dijo a Jesús, Señor, ayúdame en incredulidad. Este caso registrado en Lucas, donde los discípulos le piden a Jesús que le aumente la fe, no se ajusta a nuestros tiempos ni a nuestra posición. Ellos no habían nacido de nuevo, estaban en la dispensación de la ley. El texto dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Para ellos es válido, para nosotros no. Ahora, ¿qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? Porque ya estoy claro, maestro, que la fe no la produce la palabra, que la fe está en mí como producto del nuevo nacimiento, y que lo que está hablando Romanos 10:17 está hablando es de la fe que produce la predicación del Evangelio en un mundo que se pierde. Ya estoy claro en el asunto. Pero entonces, ¿usted me puede explicar, maestro, qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? Sí, claro que sí. La palabra, de allí la importancia de conocer las Escrituras. No de leerlas, de conocerlas. De hacer estudio preciso y conciso. Cuando estemos leyendo un párrafo bíblico, de hacer estudio preciso y conciso para poder extraer las verdades
el reino que están plasmadas en el texto sagrado, para poder extraer la verdad verdadera, la verdad absoluta en relación al pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, el pensamiento de los hombres. Importante, porque de allí depende el que nosotros tengamos una plataforma en la cual vamos a depositar la fe. O sea, la palabra, reitero, viene siendo el fundamento, la plataforma o el complemento de la fe. Esto indica que mientras más conozcamos las promesas, bendiciones, nuestro legado, nuestra herencia, mientras más conozcamos qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, mientras más conozcamos las verdades del reino en relación a nuestro, vuelvo a repetir, a mis promesas, mis bendiciones, mi legado, mi herencia, que están registradas en la palabra, que yo tengo una identidad de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, más terreno tengo donde caminar y depositar mi fe. Por lo tanto, puedo tener toda la fe del mundo, pero si no conozco la palabra y lo que ella encierra como fundamento de la fe, de nada me sirve la fe. Por esta causa alegamos que la fe no viene por la palabra, la fe se desarrolla y se manifiesta por la palabra. El maestro Briceño tiene una fe impresionante. Él tiene una fe, hermano, como wow, yo no he visto un hombre con tanta fe. No, perdóname. Si a medidas vamos, todos tenemos la misma medida de fe. La diferencia es que yo conozco el texto sagrado, conozco mi herencia, mi legado, mi bendición, mi posición, quién yo soy, qué yo tengo y qué yo puedo en Cristo Jesús. Conozco lo que es una verdad trascendental, lo que es una verdad circunstancial. Conozco lo que es una verdad absoluta. Conozco la fe como sistema. Dios me enseñó a mí todo lo que tenga que ver con fe, que está plasmado en el texto sagrado. Entonces se da la posibilidad de que el Espíritu Santo manifieste su poder más a través de mí que a través de otros. Pero no es porque hay favoritismo, excepción y excepción de personas, sino porque hay un carácter formado en las verdades del reino en relación a la fe y en relación a mis promesas, a mis bendiciones, a mi legado, y tengo una identidad, sé lo que soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Cómo voy a creer o a depositar la fe en lo que yo no conozco de lo que está escrito? Eso está en segunda carta a Corintios, el capítulo 4, verso 3. Entonces, debemos dejar en claro que la gente del Antiguo Testamento sí necesitaban una palabra para caminar en fe. Ellos sí le producía, sí, positivamente sí, le producía la fe la palabra. No habían nacido de nuevo. Ellos debían escuchar una palabra y en obediencia ella tenía sus acciones de fe. Es otra cosa, porque en ellos no moraba el Espíritu, no tenían justicia, no tenían vida, no habían nacido de nuevo, el Espíritu Santo no había producido el nuevo nacimiento en ellos, no habían sido regenerados. Es diferente a nosotros. ¿Ok? Lo otro también que hay que entender bien claro, es que la fe no la produce la prueba. Como muchos me enseñaron a mí. ¿Usted quiere fe? Pida prueba. Según lo que dice Santiago, esto es imposible. Eso no es lo que Santiago quiere presentar. Repito, leemos pero no estudiamos. Según el apóstol Santiago, la prueba, las tentaciones, las adversidades, los ataques que vienen por causa de las tinieblas o por las circunstancias que se dan en un mundo adverso,
contrario, que está caminando en un sistema en contra de los principios del reino, nada de eso produce fe. Todas estas cosas, las pruebas, las tentaciones, las adversidades, ellas vienen con el fin de derrumbar la fe que has depositado en la palabra que recibiste de Dios. Porque Dios te llamó a ti a un ministerio. Tienes un llamado de Dios, sea cual sea el llamado que Dios te haya hecho. Te da una visión y te da una misión, unas directrices por el Espíritu Santo en la cual te vas a desenvolver y vas a empezar a caminar en eso para alcanzar una visión que tiene que ver con el propósito cumplido de Dios en tu vida. Vas a empezar a afectar las tinieblas se van a defender. Ellas se van a defender. Entonces, las tinieblas representadas por Satanás, por los demonios, por los súbditos que él tiene en la tierra, se van a defender, van a venir en contra de ti. Ellas te van a presentar la tentación, te van a presentar la tentación de no caer en la tentación, te van a atacar, viene el ataque, viene la adversidad, con la finalidad de que tú desmayes en lo que Dios te llamó a hacer y no se vea cumplido el propósito de Dios en tu vida, en la vida de los hombres, que es establecer su reino en cada uno de ellos. Hablando de los que no lo conocen. Ahora, lo que sí produce la prueba es paciencia, es otra cosa. Cada vez que tú determines creerle a Dios, te comprometas con el reino de la luz y empieces a afectar las tinieblas, vas a tener oposición. Por eso siempre lo he dicho, yo no predico un evangelio de ofertas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber aflicción. Y más cuando te comprometes con el reino de la luz y afectas las tinieblas se van a defender. Yo siempre lo he dicho, que Jesús venció al diablo, pero no lo paralizó, no lo dejó inerte, no lo dejó en una silla de ruedas. Él está vivo, activo. Él se va a defender. Él va a venir en contra de ti con todo el ataque, la adversidad, las pruebas, las tentaciones, las enfermedades. Él va a venir a ti con todo eso. Por eso se nos dio primero el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es un poder que sobrepasa el poder del diablo. Satanás tiene un poder que es el término vía, que es devorador violento, mata, hurta, destruye, pero que tiene sus límites. El poder de Dios que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el dunamos de Dios, y que dentro de ese poder está el kratos, el ischos y la energía, en que cada uno de esos poderes se manifiesta de acuerdo a las circunstancias o la necesidad, y que tienen unas características diferentes, y que ese poder que está representado por el Espíritu Santo en nosotros se va a manifestar, va a emanar de nosotros cuando depositemos la fe en una palabra que Dios nos dio. Y siempre lo he dicho, que como seres humanos, oiga bien esta verdad, como seres humanos, sin el Espíritu Santo, sin una palabra y sin la fe en la palabra, nosotros jamás podemos con el diablo. Quite de usted el Espíritu, quite de usted la palabra, quite de usted la fe, usted no puede con el diablo. Así. Es un ser que es superior a nosotros, como es un ángel caído, pero es un ángel. Nosotros somos seres humanos que necesitamos del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso Jesús dijo, no te dejaré huérfano. Y ustedes están bajo mi cobertura, quiso decir Jesús allí. Bajo mi cobertura, bajo mi cuidado, pero yo me voy y enviaré otro consolador que no estará con vosotros, sino en vosotros. Hará un trabajo mejor que el que yo vengo haciendo. No se limitará. Yo no soy omnipresente. No puedo. Estoy limitado a un cuerpo humano. Aunque soy omnisciente, no puedo operar en la omnisciencia. Aunque soy omnipotente, no opero en mi divinidad como la omnipotencia, sino dependo de la fe en una palabra que mi Padre me dio, en el poder del Espíritu Santo que se va a mover a través de mí. Entonces Jesús puso en nosotros el Espíritu, pero además de eso nos dio una palabra y nos dio una fe.
al depositar la fe en una palabra que Dios nos dio, esa fe en la palabra se convierte en el rema. Ya no es logos ni logión. Logos es lo que está escrito. Logión es el oráculo, es la voz audible de Dios. Y cuando yo tomo lo que está escrito en el logos, en la logión, y deposito mi fe en ella, según el propósito de Dios, pues el Espíritu Santo va a tomar esa verdad y la va a ejecutar en el mundo físico, porque en el mundo espiritual ya fue un hecho, en el mundo físico, y vemos los resultados. Hay presencia, se manifiesta la gloria de Dios, los ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, los paralíticos se levantan de la silla, leprosos son limpiados, los problemas financieros se resuelven, las enfermedades se sanan, por la intervención del Espíritu Santo. Esto no es algo mágico, un abracadabra, pata de cabra, ni una lámpara maravillosa que yo la froto y sale un genio a resolverme los problemas. No funciona así. Esto tiene que ver con fe en la palabra, que el Espíritu Santo ejecute esa palabra, porque Él es el espadachín. La espada del Espíritu no es mía, es de Él. Entonces, lo que sí produce la palabra, lo que sí produce la prueba es paciencia. Cada vez que tú determines creerle a Dios, vas a tener oposición de parte de las tinieblas. Dicho ataque viene con el fin de detenerte en la fe que has depositado, en la palabra que has recibido de Dios, las bendiciones, para que no alcance los objetivos según Dios. Por esta causa es necesario la paciencia para mantenernos en fe y alcanzar el objetivo de la fe. A continuación, en el próximo estudio, vamos a hacer un análisis etimológico del término paciencia del griego, para conocer los valores y las propiedades de la paciencia y el fundamento tan determinante que tiene como complemento de la fe. Entonces, cuando viene la prueba, viene la tentación, viene el ataque, viene la adversidad, lo que sí se manifiesta es la paciencia, que es la mano derecha de la fe, para que no desmayes en ella y al no desmayar alcance los objetivos. Pero eso lo vamos a decir en nuestro próximo estudio. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle: uno, oren mucho por mí, manténganme en oración, cúbranme. Yo creo mucho en el poder de la oración, en el poder que desata la oración, porque el poder está en Dios, no en la oración. La oración del justo puede mucho, desata el poder de Dios. Creo mucho en eso, creo en la intervención de Dios, creo en que la intercesión le da acceso a la soberanía de Dios. Oren mucho por mí, por mi familia, por mis hijos. 2, compartan este mensaje, no se queden con él. Por favor, no somos un equipo bomberil, por decir algo, para apagar el fuego de las tinieblas. No me cierre la llave, no me guarde la manguera, no me la doble. Comparta este mensaje. Usted forma parte de este equipo, usted no está aliado a las tinieblas. Sin querer manipular, si usted escuchó este mensaje y no lo comparte, usted está aliado a las tinieblas. Porque el más interesado que deberíamos estar somos nosotros, que este mensaje se llegue. Usted lo escuchó, lo bendigo, wow, yo voy a lanzar este mensaje por mi canal de YouTube. Láncelo, sáquelo. ¿Quiere? Baje el audio, haga la imagen, sáquelo por su canal. Yo no tengo problemas con esto. Esto no es mío, esto es de Dios. Vaya, hágalo. Y tercero, puedo compartir una ofrenda, el cual sí lo agradecemos, como agradecemos la oración, como agradecemos el que tú compartes este mensaje, agradecemos. De verdad, sí le agradecemos que usted envíe una ofrenda para este ministerio. De esto vivimos. A esto me llamó Dios. Ninguno que milite se enroda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí en Dallas, Texas, tengo toda la oportunidad para elaborar, para trabajar con mis manos,
para lanzarme al mercado, a la calle, a trabajar, pero descuidaría lo que Dios me mandó a hacer. Necesito que usted deposite una ofrenda a este ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. Pida información por el correo o llámeme al 786-604-3352 y le daré información en cómo hacerlo. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.